En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer otra vez la oración que hice la semana pasada. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tratemos de ponernos tranquilos, a sentarnos bien cómodamente, que no nos preocupe nada, tratar de desocupar nuestra mente de todo. Sí. Ahora pensemos en nuestro Padre Dios que nos mira. Nos quedamos un momentito así. Pensemos en Jesús también, que nos está mirando. Pensemos en el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros por el bautismo. Padre Dios, queremos olvidarnos de todo, y queremos poner mucha atención a las enseñanzas de Jesús, tu Hijo. Queremos seguir a Jesucristo con todo el corazón, con toda nuestra alma. Espíritu Santo, ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a luchar cada día para que seamos buenos discípulos de Jesucristo, nuestro Señor. Jesús, tú dijiste, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Siéntate a un lado de nosotros, Jesús. Acompáñanos. Defiéndenos. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Amén. Si alguien tiene otra oración, puede hacerlo. Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, por esta tarde, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros el día de hoy, por el techo, por el trabajo, por el pan en nuestra mesa. Gracias te damos por permitirnos reunirnos una vez más, una tarde más en tu presencia, para el estudio de tu palabra. Sé tú quien nos guíe, Señor, hazte presente. A ti clamamos, Señor. Muestra tu poder, muestra tu gracia, muestra tu omnipotencia, Señor. Ilumínanos, danos tu entendimiento, Señor, danos luz para entrar en el mensaje que esta tarde quieres entregarnos. Permítanos salir renovados, Señor, para poder practicarlo y, lo más difícil, transformar nuestra vida. Te pedimos por el mundo entero, por los enfermos, por los que han partido y por los que estamos en este momento aquí presentes, Señor. Ilumínanos, fortalécenos, Señor, y bendícenos abundantemente. Así sea. Que así sea. Padre Dios, en esta paz que experimentamos, o también en esta inquietud, queremos obedecerte, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues este tema que vamos a ver ahora se llama así: el plan de Dios para salvar al hombre. Así se llama. Tiene 10 partes este tema. Vamos a ver hasta dónde le llegamos. ¿Qué significa la palabra plan? Primera parte. Segunda parte, ¿qué significa la palabra salvación?
Parte 3. ¿De qué peligro nos libra Dios? ¿O qué problema tiene el hombre? ¿Por qué nos quiere salvar Dios? Cuarta parte. Quinta parte, plan de Dios para salvarnos. Parte 6. ¿Cómo se realiza este plan? Parte 7. Esta salvación es gratis, no cuesta nada. Parte 8. La salvación sí cuesta, hay que ganarla. Parte 9. Método o modo de cómo obtener la salvación establecida en la tierra por Jesús. Parte 10. Herramientas de salvación que Jesús deja a su congregación. Esas son 10 partes del tema. Ahora vamos a ver una parte de la Biblia para comenzar. Como introducción, es 1 Corintios 2, 7. 1 Corintios 2, 7. A ver, ¿quién lo quiere leer, por favor? Sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para gloria nuestra. Bueno, el 8, ¿qué más dice? Desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este tema es un poco difícil de captar, de entender, así que vamos a poner todo lo que está de nuestra parte con la ayuda de Dios para a ver hasta dónde le llegamos, hasta dónde nos llega, ¿no? El aprendizaje. Dice, hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, es decir, que no se descubre tan fácilmente, escondida, está escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Una cosa misteriosa. ¿Cuál es esa cosa misteriosa? Si vemos los contextos arriba y abajo, se trata precisamente de la salvación, que estaba escondida. ¿Por qué dice escondida? Porque no se había revelado esto en el Antiguo Testamento, de que Jesucristo iba a ser el Salvador del mundo. Nada más estaba profetizado que iba a venir el Salvador al mundo, pero no se sabía ni cómo iba a ser esto, porque los judíos, recordemos que para ellos era la promesa de Dios de salvación, solamente a ellos. Entonces, ahora el apóstol San Pablo nos va a decir que no es solamente para ellos, sino que había un plan escondido de que todos, judíos y no judíos, con la venida de Jesucristo, íbamos a ser salvados. Bueno, dice, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Destinada desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni el corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. Bueno, y ahí sigue diciendo, ¿no? Entonces, según los contextos de arriba y de abajo, se trata precisamente de la salvación. Pero vamos a meternos a fondo ahora sí ya. Y vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa eso de salvación? El diccionario dice esto, que la palabra salvación es librar a una persona de una cosa peligrosa que se le viene encima, un peligro que lo amenaza,
una solución de un problema grave, una situación difícil. Eso es salvar. En este caso, cuando yo pregunto a veces a personas en la iglesia, o personas que no son de la iglesia católica, también les pregunto, no dicen exactamente de qué se trata esto. Yo les digo, oiga, usted sabe mucho de Biblia, ¿podría usted decirme de qué nos salva Dios? Y casi siempre me salen, bueno, nos salva de la tristeza. Está mal, pues no está mal, pero no es lo correcto. ¿De qué nos salva Dios? Bueno, y es que yo estaba enfermo, otra cosa, ¿no? Y ya, pues bien. ¿De qué nos salva Dios? Es que yo vivía muy triste y ahora yo estoy alegre. Sí, pero eso no es el fondo. Eso no es el fondo del asunto. Colosenses 1:13 nos podría dar una respuesta, ¿no? Así es. Colosenses 1:13 nos da la respuesta de que nos salva Dios. Así es, efectivamente. Colosenses 1:13. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Así es. Entonces, de eso es lo que nos salva, viene a salvar Jesucristo aquí, ¿verdad? Pero recordemos que aquí no dice el método, ni dice cómo, simplemente vemos que Él es el Salvador. Punto. Nos quita del poder de las tinieblas y nos traslada a su reino. O sea, que Jesucristo viene, establece su reinado aquí en la tierra. Entonces nos pasan Dios Padre del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Sí, bueno, ok. Ahora, vamos a ver la otra cosa y ahorita continuamos. ¿Qué significa la palabra plan? La palabra plan, ¿qué significa? Es una idea de cómo llevar a cabo, según el diccionario, una acción o un programa en el que se detalla el modo o el conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo una idea. Como ya vimos en la cita bíblica que reflexionamos, que ese era el plan, que había un plan de salvarnos, que estaba escondido. ¿Sí, vamos bien? ¿Me explico? Sí. Bueno, estaba escondido. Ok, entonces ahora, esa partecita de ahí, el apóstol Pablo se va a alargar muchísimo con eso, muchísimo se va a alargar, ¿no? Toda la explicación va a dar grande. Si uno detiene esto en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a entender muchas cosas que dice el apóstol Pablo sobre eso. Bueno, entonces, eso es un plan, ¿ok? Vamos a ver otra cosa, vamos a profundizar todavía un poquito más en esto de Colosenses 1:13, de que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Lo vamos a todavía meter un poquito más a fondo, porque de eso nos salva, pero vamos a ver exactamente en qué consiste ese reino de las tinieblas, o en qué consistía el reino de las tinieblas. Entonces hay que ver eso exactamente, porque ahí dice que nos trasladó del reino de las tinieblas, pero ¿cuál era ese reino? ¿Qué? Necesitamos saber exactamente qué es ese reino. Bien, entonces ahora nos vamos a trasladar hasta Génesis 21, 27, 31, Génesis 1, 27, 31. A ver, Génesis, ¿qué es eso que no lo entendí? 1, 27, 31. Bueno, Génesis 1, 31, hasta nada más. No 27 porque es muy largo. Génesis 1, 31. Y entonces ahí vamos a dar esa explicación. ¿Qué estaba pasando ahí? O en qué situación se encontraba el hombre. ¿Ya lo tienes? A ver, por favor.
Yo lo perdí. 1:31. 1:31 dice, y Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció, y fue el día sexto. En otras palabras, todo era muy bueno, estupendo, no había nada malo, ok. Entonces, estamos yéndonos hasta el fondo del asunto. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se salió de la presencia de Dios, dejó de ser hijo de Dios, prefirió pertenecer al reino de las tinieblas, como decía Colosenses 1:13. Entonces, eso fue lo que sucedió. Se pasó del reino de ser hijo de Dios para pertenecer al diablo. En otras palabras, se vendió al diablo, el mismo hombre. Entonces ya dejó de ser propiedad de Dios. ¿Sí? Y las otras consecuencias, que ustedes ya saben cuáles fueron. El pecado. El pecado, La muerte. el sufrimiento y todo lo que acarrió eso, el desorden en la vida, la armonía, se perdió la armonía del hombre, que podía hablar con Dios, que estaba todo controladito, el hombre, ¿verdad? No como ahora que tenemos que controlarnos para no enojarnos, tenemos que controlarnos para no guardar rencor, muchas cosas que se ha habido un descontrol en el ser humano. Y se degradó totalmente el hombre de tal manera que tuvieron que pasar muchísimos años para que fuera madurando el hombre. Por eso en Gálatas, ¿sí? Me parece que en Gálatas 2, me parece que en Gálatas 2 nos habla algo de eso. Vamos a ver. ¿Qué? Pues no me acuerdo, ahorita vamos a ver. Gálatas 2. ¿Gálatas 24, qué? me parece. ¿2 qué? 2:24. No, Gálatas, no tiene 24. Gálatas 3:24. 3:24. Somos salvados por la fe. Gálatas 3:24, ¿qué dice? De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Así es, tuvieron que pasar muchísimos años en la pedagogía, es decir, en poco a poquito ir avanzando hasta que llegara el tiempo de madurez del hombre para que llegara Jesucristo al mundo. Tuvieron que pasar mucho tiempo. Y si ustedes ven toda esa partecita que nos habla el apóstol San Pablo, que la ley, es decir, cuando se dice la ley, se refiere tanto a todo el Antiguo Testamento como a la ley, a los primeros 5 libros de la Biblia. A ambas cosas se refiere. Entonces, tuvieron que pasar muchos años para que el hombre fuera madurando, poquito a poco, para que pudiera venir Jesucristo a salvarnos, tanto a judíos como a no judíos. Toda la humanidad se echó a perder. Solamente el pueblo que escogió Dios, pues ahí lo iba guiando para que después de ahí se manifestara todo el mundo, la salvación. Ese era el plan escondido que dice el apóstol San Pablo por ahí, que tenía a Dios guardado. Bueno, entonces, no sé si hasta ahí vamos captando. Sí. Porque está un poco trabajosito. No sé, Miriam, ¿la vas captando? Sí. Porque bueno, ahí vamos poquito a poco entonces. Entonces, ¿qué es entonces la amenaza que tenía el hombre? Quedarse para siempre separado de Dios, ¿sí? Eternamente separado de Dios. Y nadie podía hacer nada del hombre para poder salvarlo, nadie. Todo el hombre se vendió, toda la humanidad se vendió en Adán y Eva al demonio, al pecado.
Y Dios le había dicho, si ustedes ven el Génesis, cuando si comes de este árbol de la ciencia y el bien y el mal, irremediablemente vas a morir. Es decir, vas a estar separado de mí, porque realmente la muerte no existe. Las personas que se mueren en el Antiguo Testamento ya sabemos que se van al Seol, al seno de Abraham, al Hades, al lugar de los muertos, que se iban al seno de Abraham las personas que se habían esforzado en obedecerle al Señor. ¿Ok? Y qué bueno que ya retienen eso, porque eso es importante. Si ustedes fijan, que ya vamos entendiendo más, ya sabemos, el seno de Abraham, el lugar de los muertos. O sea, okay. Entonces la gente no se muere realmente, o sea, se muere el cuerpo. Entonces cuando dice ahí, vas a morir sin remedio, quiere decir que se va a separar de Dios, porque la muerte es eso, separación de Dios. Aquí. Eso es muerte, porque solamente Dios tiene vida. Fuera de ahí no hay vida. Entonces se va, el espíritu vuelve de donde vino y la carne pues se descompone. No es como dicen los testigos de Jehová, que ya cuando se muere una persona se murió y ya hasta que resucita, hasta entonces va a existir otra vez, porque ellos dicen que no es cierto que el espíritu se vaya con Dios y que esté por allá con Dios o en el lugar de los muertos. Bueno, esa es la doctrina de ellos. Bueno, ok. Entonces ahora sí, creo que ya sabemos de qué nos salva Dios. ¿Sí o no? ¿Ya sabemos de qué nos salva Dios? De estar separados de Él para siempre. O sea, nos salva porque nos vuelve a ser hijos de Dios. Vuelve otra vez a sernos hijos de Dios. Adoptivos por Jesús. Ok. Perdón, Sí. sin embargo, Apocalipsis dice que se le llama la segunda muerte. Sí, eso de la segunda muerte, ¿podrías explicar qué es eso? De la segunda muerte? Pues es la separación, pues, es el castigo al agua, al fuego, ¿no? Así lo indica, pues. Bueno, en otras palabras. Lo dice con esas palabras, ¿sí? En otras palabras es el infierno. Pero ya actualmente, ¿no? Que también eso se daba en el Antiguo Testamento. Aquella persona que nunca esperó con Dios nada, que se alejó de Dios por medio de la predicación de los profetas y que hizo su vida desastrosa, pues está ya en la segunda muerte. Aunque en el Apocalipsis dice, habla de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque hubo una primera muerte. Así es. Entonces, ¿cuál es la primera muerte? Hay dos modos de ver. Un modo es la física. El otro modo es como la muerte del espíritu, podemos decir. Por eso es que dice Colosenses 3.1. Colosenses 3.1, ¿sí? Por eso dice Colosenses 3.1 que estamos resucitados con Cristo. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Así es. Si han resucitado con Cristo, es decir, a través del bautismo, nosotros resucitamos con Cristo. Es decir, ¿dónde estábamos viviendo antes? Estábamos muertos. No teníamos vida. Todo el Antiguo Testamento estaba muerto. O sea, necesitamos bautizarnos para tener la primera resurrección. Porque así como hay segunda muerte, hay primera muerte, y así como hay primera resurrección, hay segunda resurrección también. Bueno, ¿se va captando? Sí.
Bueno, ok. Como ven, está un poco difícil, pero si la entendemos bien es algo muy bueno esto. Ok, entonces ahora sí ya podemos responder cuál era el peligro que amenazaba al hombre o qué problema tiene el hombre. ¿Alguien podría decirlo? Bueno. Quedarse alejado para siempre de Dios. Quedarse alejado para siempre de Dios, exactamente. Es decir, muerto, o sea, el infierno, en otras palabras. A eso pues, acuérdense que se le llama muerte a la separación de Dios. Porque hay que recordar que Jesucristo nos dice que hay fuego eterno y que hay crujir de rechinar de dientes y que va a ser pues tormento eterno, el infierno. Si no hubiera infierno, entonces ¿para qué viene Jesús a salvarnos? No tiene caso. Porque hay personas que dicen que no hay infierno. Entonces, ¿de qué me va a salvar Dios si no hay infierno? Pues no, como que eso ya no queda. Pero bueno, nosotros le creemos a Jesús lo que Él dice. Y si Él dice que hay, pues que hay. Y además es un dogma de la iglesia, de que hay infierno. Bueno, para que no andemos que sí, que sí, no. Porque acuérdense que los dogmas son para eso. Nos sirven para ver cómo está todo. Y no andar que sí, no, que no sé, que bla, bla. Y ya los maestros de la iglesia ya estudiaron eso a fondo. Entonces, hay que ser un dogma para que no estén que sí, que no. Bueno. En la Biblia, algunos de los discípulos vio el infierno. Que yo sepa, no. Entonces, porque creo que entonces fue algún santo o bueno, Cristo, ¿no? Que lo llevó bueno, hay que Pablo, alguien lo llevó a conocer el infierno, ¿no? Pablo, creo. Bueno, que yo sepa, no. Bueno, Pablo Cristo al resucitar bajó, pero sí, pero no nos dice, no nos dice cómo está la cosa, sino simplemente nos dice que es tormento eterno. Y no bajó precisamente, no bajó al lugar de los muertos, al infierno, exactamente al infierno. No, él bajó al seno de Abraham. Bajó al seno de Abraham, o también se le dice al lugar de los muertos. Okay. Sí, porque los que están allá en el infierno, ya eso ya no salen. Ellos ya, aunque vaya Jesús, ya no les puede hacer nada, ya no tiene. El infierno viene de infiri, de abajo. Entonces descendió a los infiernos, que fue abajo, pero no fue al Gehenna, fue al seno de Abraham. Así es. Bueno, entonces ya vamos captando un poquito más, ¿verdad? Y bueno, les repito, si ya esto lo saben, qué es lo que nos amenaza, qué peligro nos amenaza o qué peligro amenaza al hombre, es precisamente de librarnos de eso, ¿verdad? De ese lugar. Aquí nomás quiero hacer un paréntesis aquí para decirles esto, ¿no? Todas las religiones buscan eso, la salvación. Inclusive los satánicos buscan la salvación, pero la buscan al revés. La buscan en Satanás, no en Dios. O sea, ellos piensan que Satanás les va a dar vida eterna y que van a estar muy felices. Pero no se han fijado lo que dice Jesús, que Dios les padre de la mentira y todo engaño. Pero bueno, los gnósticos también hacen lo mismo. Pero nosotros le creemos a Jesucristo, porque Él es el que tiene modo de cómo ver que Él es el Señor. Porque Él, no hay como Él en lo que hizo. Por eso decía Él, si no creen en lo que digo, quedan por las obras que hago. Bien. Bueno. La otra cosa es, ¿por qué nos quiere salvar Dios? ¿Alguien podría decir? ¿Por qué nos quiere salvar Dios? Eso está en Juan 3:16. El por qué. Aunque yo creo que ya ustedes saben por qué, ¿no? Para que no se pierdan y tengan vida eterna, dice Juan 3:16.
¿Juan qué? Juan Tanto 16. amó a Dios al mundo que envió a su único Hijo para que no se pierdan y tengan vida eterna. Así es. Es que Dios nos ama, por eso. ¿Cuál fue su pregunta? Y la pregunta es ¿por qué qué nos salva Dios? nos quiere salvar Dios? Y la respuesta es porque nos ama. Somos sus hijos. Y no quiere perdernos. Esa es la cosa. Nos ama tanto que no nos quiere perder. O sea que le vamos a costar mucho a Dios Padre nuestra salvación, la muerte de Jesucristo. Debemos sentirnos nosotros muy bien, no es decir, no para despreciar a nadie, sino para valorarnos, que somos precios de sangre de Jesús, valemos mucho delante de Dios. Eso es algo muy bueno para nosotros. Yo valgo la sangre de Cristo. Eso es algo bien bonito. Él dio su vida por mí. Así es. Somos más valiosos nosotros que el sol, que la luna, que las estrellas, que el mar. Somos los preferidos de Dios. Es lo más grande de la creación, el hombre. Así es. ¿Para qué hizo el paraíso Dios al principio? ¿Para qué lo hizo? Para el hombre. ¿Para qué hizo las estrellas para nosotros? ¿Para qué hizo los animales para nosotros? ¿Para qué hizo los árboles para nosotros? Todo lo hizo para nosotros. Eso es algo bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque preparó todo, porque es como un papá que va a tener un hijo y entonces le prepara la cunita y todo lo necesario para que cuando venga el hijo esté todo bien. Así también es nuestro Padre Dios. Gracias, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias. Bueno, entonces, ¿por qué no quiere salvar Dios? Porque nos ama. Esa es la respuesta. Ahora viene ya, ya dijimos que los salva. Pero ahora sí, ahora vamos a ver que Dios tiene un plan, que ya vimos al principio, un plan escondido para salvarnos a todos, tanto judíos como no judíos. El plan de Dios para salvarnos. Porque desde el principio que el hombre pecó, Dios tuvo que hacer un plan de salvación. Entonces, vamos a ver, decíamos que es un plan, pues es algo que, un conjunto de cosas que tienen que hacer para lograr un objetivo. O sea, si nuestro Padre Dios, bueno, ya pecaron, bueno, los amo, entonces vamos a ver de qué manera le hacemos para salvarlos. Y luego, en cuanto pecó el hombre, luego dijo cómo se iba a hacer. Génesis 3:15. En cuanto pecó el hombre, luego dice, pone ahí qué es lo que va a hacer, pero que va a durar mucho tiempo. Que para Dios es un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para él, pues no vive el Le llama el protoevangelio, ¿no? Pero para nosotros sí. Para nosotros sí, tuvo que pasar mucho tiempo para que nos pueda salvar. Entonces dice Génesis 3:15, pongo enemistad, como dice ahí. Entre la madre y su serpiente. Ajá. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Ahí está ya profetizado qué es lo que va a hacer. Dios va a aplastar a la serpiente o al diablo, lo va a vencer. Ok, ya te los llevaste, ya te pertenecen a ti, ok, pero ahora yo digo esto. Así es. Así que nuestro Padre Dios nos va a salvar. Bueno. ¿Ya leíste el 16? Solamente quería recalcar esto. Recuerden que el apóstol San Pablo nos dice esto en Romanos 12. Romanos 5:12.
nada más para recalcar un poquito lo anterior. En Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice así: por lo tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la separación de Dios, o sea, la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, es decir, todos quedaron muertos, alejados de Dios, perdieron el ser hijos de Dios, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Es decir, porque hasta la ley ya había pecado, aunque no hubiera ley. No estaban los 10 mandamientos, en otras palabras, ¿no? Viene la ley y con la ley se multiplica el pecado. Así que bueno. Es decir, ya existía el pecado porque hubo desobediencia a Dios y hubo un desastre. Pero después, cuando Dios pone la ley, se van a multiplicar los pecados. Porque cuando no hay ley, pues no hay pecado. Y a mí me dicen, le ordeno a usted que se levante temprano. ¿Ah? Tiene que levantarse temprano para venir a trabajar aquí. Si no hay ley, pues no, yo me levanto a la hora que sea, no hay problema, porque no hay ley. O si voy a una calle y no hay semáforos, no hay problema, yo me voy, no hay problema si hago alto o no. Pero si ponen un alto y hay una ley, y si me la paso, cometo un pecado, es decir, cometo una falta. Igualmente acá, no hay ley, pues no hay mucho pecado. Viene la ley y ahí más se multiplican los pecados. Así es. Bueno, ok, entonces continuamos. Bueno, claro, era necesaria la ley. ¿Por qué? Porque nos preparaba, porque era el pedagogo que nos preparaba para la venida de Cristo. Bueno. Ok, ahora entramos al plan de Dios. Recuerden que Jesucristo hacía solamente lo que el Padre le decía. Él dice, yo no hago nada por mi cuenta, decía Jesús. Mi Padre es el que me dice qué es lo que tenga que hacer. Y con base en eso podemos imaginarnos muchas cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, vamos a imaginarnos esto. El hombre pecó y todo, ya pasaron muchos años, ya llegó el momento de que viene Jesucristo, ya llegó el momento en que Dios Padre manda a Jesucristo al mundo y lo manda con todo lo que Él le va a decir, ¿verdad? Le dice, vas a ir a la tierra, vas a nacer de una virgen, después vas a ir con Juan Bautista, te va a bautizar para que te manifiestes al mundo. En el año 30 vas a comenzar a predicar lo que yo te diga. Les dirás que yo te envío y les vas a decir que voy a morir por ti. Es decir, todo le revela todo el plan, por decirlo así. Solamente de que así es como vamos a salvar al hombre. Todos van a querer en ti y en mí para que puedan salvarse. Por eso dice en Juan 3:16, para que todo el que crea en Él no se pierdan, sino tenga vida eterna. Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Para esto vas a escoger 12 hombres para formar un grupo. Recuerden que la palabra congregación es un grupo de personas, es un equipo de personas. Vas a formar tu grupo, una congregación, o sea, iglesia quiere decir congregación.
Por 3 años les vas a enseñar la doctrina que yo te mande, para que a través de esa doctrina y esa enseñanza sean salvados. Esta salvación está en que te conozcan, en que conozcan a mí y a ti, por la palabra que predicarás. Ya que hayan entendido, aprendido, los enviarás a predicar y todo lo demás que ya sabemos. O sea, ese es un plan de salvación. Que no quiere decir que no había más pasos a dar. Ya se dieron muchos pasos desde el principio. Los profetas, fue todo un plan desde antes, ¿no? Pero aquí ya llegó el momento de la venida de Jesús. Entonces le dice el Padre, a los 33 años te van a crucificar. Los judíos no van a hacer caso. Deberían de haber hecho caso porque yo te mandé para eso, pero no van a querer. Al morir tú pagarás el delito del pecado que cometió el primer hombre y los demás pecados. Por eso se quedó cerrado el cielo. Y con eso vamos a abrir el cielo para que todo el hombre que te escuche pueda entrar al reino de los cielos. En el cielo estoy hablando, porque acuérdense que Jesús estableció el reino aquí en la tierra, pero estamos hablando del reino del cielo, para que puedan entrar al cielo. Se abre la gloria. Ok, ahora, para que pueda suceder eso, ok, entonces ya vemos, ese es el plan de salvación, que puede extenderse grandemente desde el principio hasta llegar a Jesucristo. Y entonces, ¿cómo se realiza este plan? ¿Cómo se realiza? Creyendo en Jesús. Creer lo que Él dice. Porque no se basta solamente en creer que existe Dios. No basta en decir creo en Jesús. Hay que creerle a Jesús lo que dice y ponerse en práctica. Porque si no, no hay salvación. Como dice el apóstol Santiago, la fe sin las obras no salva. Y recuerden una cosa, que tener una religión en lo que nada más se cree y que es gratis absolutamente, es muy cómoda. Es muy cómoda. Porque no tengo que hacer nada, porque Jesucristo es el Salvador y nada más creyendo en Él ya la hice. Sin ver contextos, pues eso es algo muy, muy cómodo, muy fácil. Y muy atractivo además. Es muy atractivo. Bueno, porque Jesucristo dice muchas cosas al revés. O sea, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que haga lo que yo le dije. Y es que, bueno, eso es. Hay una cita bíblica que siempre usan los que no son católicos para afirmar que así es. Romanos 10:9. En Romanos 10:9 dice así. Dice así: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Es decir, solamente hay que decir Jesús es mi Señor y creo que fue resucitado y ya, ahí quedó todo. No sirven las obras, en otras palabras, solamente eso. Bien. Pero ya viendo los contextos resulta otra cosa. Pero también hay que dar una explicación por qué el apóstol San Pablo decía esto. Porque ciertamente que la salvación que Dios nos da es gratis. ¿Por qué? Es gratis porque nosotros no tuvimos que intervenir en nada para que Jesucristo
y Dios Padre dijera, los voy a salvar. No tenemos que hacer nada, fue decisión de Él salvarnos. Entonces por eso es gratis. Pero no quiere decir que no vamos a hacer nada. Es como si alguien me regala $1 millón y me dice, ok, te ganaste $1 millón, pero tienes que ir allá en Los Ángeles, tienes que ir para allá. Pues, oye, ¿me lo regalaste? Sí, pero tienes que ir para allá. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer obras. Tengo que ir a recoger la salvación. O sea, $1 millón, por decirlo así. ¿Por qué decía esto el apóstol San Pablo? Porque hay que recordar que los judíos no querían a Jesús. No querían, se negaban a creer en Jesús. Decían que era un impostor, que era hijo del diablo, que no era cierto que era el Mesías. Entonces no creían en Jesús. Cuando el apóstol San Pablo andaba predicando, decía, ok, tú eres judío, sí, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Si lo confiesas con tu boca y crees que lo resucitó, vas a ser salvo. Y yo, judío, no, yo no quiero creer. ¿Por qué? Yo sé que es un impostor, yo sé que no es el Mesías, ¿cómo? Yo no creo en él. Esa es la razón por la cual el apóstol San Pablo decía eso. La otra cosa también es esta. Los judíos querían salvarse obedeciendo la ley antigua, la ley del Antiguo Testamento. Y esa ley no salva a nadie, sino porque viene Jesús. Así es. Entonces, Jesús tenía que venir para poder salvarnos. Pero resulta la pregunta, bueno, ¿y entonces los del Antiguo Testamento qué? ¿Cómo quedaron esos o qué? Estaban esperando la venida de Cristo para poder salir del lugar de los muertos. Así es. Así que bueno, y había, además, fíjense que había otro, el ambiente, el contexto del ambiente. ¿Cuál era el ambiente en ese tiempo? Que la persona que decía, creo en Jesucristo, la mataban. También es otra cosa. Entonces aquel que se atrevía a decir, Jesucristo es el Señor, yo creo en Él, ok, sentencia de muerte. Si lo oían. Entonces, aquella persona que realmente creía en Jesús decía, sí, me arriesgo. Bueno, no era tan fácil decir, nomás no es como ahora, cree en Jesucristo y que Dios, pues sí, ya creo, ya, ¿y qué? No te pasa nada. O sea, son contextos también del ambiente en que se vivía. Hay que recordar pues que los judíos pensaban que obedeciendo los mandamientos del Antiguo Testamento se iban a salvar. Pero podría preguntarnos, bueno, ¿y nosotros también tenemos los mandamientos del Antiguo Testamento? No, no los tenemos. Algunos que otros sí, pero no todos, porque Jesucristo vino a corregirlos. Se cambiaron. Se los cambió Jesús. ¿Qué decía? Oyeron que se dijo, no matarás, pero yo digo, dice, porque tiene autoridad. Eso decía, pero borrón. Ahora yo digo esto, porque yo soy el que mando. Oyeron que se dijo que no cometerás adulterio, pero aquella persona que vea a otra con deseos deshonestos ya cometió adulterio en su corazón. Sí, Sermón de la Montaña, ¿sí? Capítulo 5. Entonces va corrigiendo. Mateo. Y si ustedes se fijan, no está el sábado. El sábado no se menciona para nada, porque eso, dice el apóstol San Pablo, que eso no entra, eso ya quedó atrás. ¿El sábado qué? O que el sábado era parte de los 10 mandamientos. ¿Pero qué decía el sábado? Que había que guardar el sábado como ahora nosotros tenemos el día domingo. ¿Ok? Era pecado hacer una labor. No hacer nada. No hacer nada, o sea, flojera. sí, dedicar el día Dedicar al Señor, ¿no? Dedicar al Señor. Así es. Entonces eso no entró.
en el Nuevo Testamento. Por eso el apóstol San Pablo dice que eso no está, que está en Colosenses 2:16, ahí lo dice claramente. Ni novilunios, ni días de sábado, nada, eso ya no. Colosenses 2, ¿qué? ¿No? Colosenses 2:16, si no me equivoco. Nada. Porque ya ven que salen sectas por donde quiera de la Sagrada Escritura, salen, por ejemplo, ahí los adventistas se agarraron de eso. Así. O sábados, ajá. ¿Cómo dice? Dice, por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, Ajá. o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra, bueno, en el 17, todo esto es sombra de lo venidero. Así era una sombra de lo que iba a venir. O sea, era una sombra que iba a pasar. Sombras nada más eran. Ahora lo que viene es Jesús. Que eso era, vuelvo a repetir, mientras venía Jesús. Viene Jesús y eso ya queda de otro modo, ya no entra. Así es, bueno. Y le repito que si esta parte de la Biblia la detenemos bien, la aprendemos bien, le vamos a entender a muchas partes de la Biblia difíciles. Por eso, don Serafín, es importante ahorita que usted menciona los contextos, porque ya lo hemos mencionado, pero qué bueno que se puede volver a mencionar. Ajá. Si Pablo dice, no son las obras lo que salvan, sino la fe, que es la justificación por la fe. Uh-huh. Y Santiago dice, una fe sin obras es fe muerta, entonces, caray, se está contradiciendo un apóstol con el otro. No, son contextos distintos. Pablo se refiere a las obras de la ley. Así es, las obras de y Santiago se refiere a las obras de misericordia. Así es. Entonces, pero mucha gente que si no se aprende o se tiene este tipo de conocimiento, pues, caray, dice, no hay una contradicción o no se entiende. Así es. Y eso está claro en Gálatas 4. El Gálatas 4, sí. Ahí es que el apóstol San Pablo siempre andaba luchando con eso, con los judíos. Siempre andaba, esa era la legata que tenía con ellos. Los judíos no. Tenemos que obedecer la ley, aún ya los convertidos. Aún ya los que habían creído en Jesús, se aferraban todavía algunos a eso. Y a veces se inquietaban a las comunidades con eso. Como se ve aquí en Gálatas 4. ¿4 qué? Del 1 en adelante, que decir. Gálatas 4, de 1 en adelante, ¿no? Sí. ¿Dónde está Gálatas? Antes de Efesios. Gálatas, sí, Gálatas. Y vamos a entender esta partecita de aquí, como ya vimos hace rato, miren lo que dice. Pues yo les digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo con ser dueño de todo. Dice, pues yo les digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo. Es decir, cuando el pueblo de Dios es menor, está como esclavo. Por eso el Antiguo Testamento es un régimen de esclavos, en otras palabras. ¿Sí? Porque es menor de edad. ¿Sí? Es decir, es el pedagogo, como digamos decir, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. ¿Sí? Viene Jesús y ya es otra cosa. De igual manera también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser ya hijos de Dios, la filiación adoptiva a través de Jesús. La prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bueno,
no sé si vayamos captando o no, estoy muy trabajosa la lección esta. Ahí va. Está bien. Bueno, entonces aquí el apóstol San Pablo está hablando a los Gálatas porque los Gálatas ya los habían inquietado, que tenían que obedecer la ley. Por eso el apóstol San Pablo les escribe a los Gálatas. Y además le dice Gálatas tontos. Si ustedes ven toda la carta de los Gálatas desde el principio, los va a regañar. ¿Por qué se dejan engañar? Otra vez quieren volver a la muerte, quieren volver al régimen anterior. Y empieza a dar su explicación ahí larga sobre eso. Así que es muy importante ver hasta el fondo todo esto de lo que habla el apóstol San Pablo. Fíjense, ahora pasamos hasta el número 24 de Gálatas 24. Fíjense la explicación que va a dar para los que conocen de ley, para los judíos. Para los judíos que conocen de la ley y de todo esto. Dice así, bueno, desde el 22, pues dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Uh-huh. Pero el de la esclava nació según la naturaleza y el de la libre en virtud de la promesa, dos cosas. Es decir, tuvo un hijo Abraham de una esclava, Agar. ¿sí? Y que nació según la naturaleza, es decir, no tenía nada que ver con lo que Dios había dicho, porque Dios le dijo a Abraham: tú te vas a tener un hijo con Sara y tú, no con una esclava. Entonces no era para la promesa a él. ¿Ok? ¿La promesa de qué? De que de ahí iban a ser una nación grande, de su hijo. Dice, hay en ello una simbología o una alegoría. Estas dos mujeres representan dos alianzas. ¿Se acuerdan de las alianzas o no? ¿O no se acuerdan? La primera alianza y la segunda alianza, ¿ok? Primera alianza, Antiguo Testamento. Nueva alianza con Jesús. Sí, bueno. Y eso representa dos alegorías, o nos simboliza dos cosas, ¿no? Sí. Dice, hay en ellos dos alegorías de estas mujeres, representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de esclavos, es de Agar. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Cuando dice actual, la Jerusalén actual, no se refiere a la que ahorita nosotros conocemos, sí, eso fue sino al tiempo aquel. La Jerusalén actual eran los judíos, ¿sí? Que es esclava y lo mismo que sus hijos. Es decir, todo el Antiguo Testamento son esclavos junto con sus hijos. No dejan, si no se pasan con Jesucristo, siguen siendo esclavos. Dice, pero la Jerusalén de arriba, esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura, o sea, la Jerusalén de arriba, nuestra madre, es decir, la Nueva Jerusalén o el Nuevo Testamento. ¿Sí? Antiguo Testamento, Antigua Jerusalén. Nuevo Testamento, Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. O antigua religión, podemos decir, nueva religión, la de Jesús. ¿Ok? No quiero decir iglesia porque anteriormente no se usaba iglesia en la Biblia, no se usaba esa palabra. ¿Ok? Bueno, entonces, y dice la Escritura, regocíjate estéril que no das hijos y rompe de gritos. Bueno, ya con eso queda explicado. Vamos a terminar ya con pues hay más cosas que aprender, no sé. ¿Le dejamos aquí o qué? Sí. ¿Ven que está un poco difícil la lección? No, pero sí se capta. Sí va sí, entendiéndose. El que diga que sí ya puede darla. Diga que sí ya puede darla. Todavía no se acabó, todavía no la acabamos. Le decimos que sí para que se anime. Bueno, hasta este momento. Pues. Entonces vamos a dejar pendiente aquí esto. Nos vamos a quedar falta el 7 y el 8, 9 y 10. Yes,
Y sirve que se repasa esto. Si le damos una repasadita a todo. Sí. Ok. ¿Hay algún comentario?